Millones creen que cuando uno muere va al cielo o a una esfera de vida superior, a menos que haya sido una persona mala, en cuyo caso irá a un lugar de castigo como el infierno o el purgatorio. Pero al mismo tiempo, otros cristianos afirman que el que muere permanece en un sueño hasta la resurrección, sin saber nada de lo que ocurre a su alrededor. Son dos posiciones bien extremas y, por supuesto, es muy importante conocer la verdad. ¿Habrá alguna evidencia que nos ayude a descubrirla? Bienvenido a este programa. Se cuenta que un niño que visitaba un cementerio descubrió con curiosidad que alguien había hecho colocar en su lápida una leyenda poco alentadora. Decía así: «Detente, amigo, que pasas. Como tú eres, fui yo. Como yo soy, serás tú. Prepárate a seguirme». Felizmente el chico tenía entre sus cosas un plumón para marcar, así que con él escribió sobre la tumba: «Como no sé dónde te fuiste, no tengo ningún interés en seguirte». Pero ese niño inevitablemente debía crecer y a su tiempo sencillamente debería seguir a todos los que nos precedieron en este ciclo de nacer, crecer, quizá multiplicarse, envejecer y morir. En la actualidad, miles de personas quisieran alejar de sí la idea y la realidad de la muerte. Pero es imposible. La vemos por doquier, la sentimos constantemente. Cada hoja que se desprende del árbol es una hoja que muere. Cualquier dolorcillo que nos aqueja es una llamada de alarma. Y cuando la enfermedad es grave, el pensamiento del fin llena de angustia al doliente y a aquellos que lo aman. El consultorio médico y el hospital son voces de alarma, voces de alerta contra la muerte. Lo es sobre todo el cementerio. Conocemos algunos verdaderamente hermosos y artísticos, pero detrás de toda esa belleza con que se los quiere revestir está la realidad cruel y desesperante. Son nada más que cementerios. Y allá tenemos que ir para entregar a la tierra los restos de nuestros amados. No existe un país, una provincia, una ciudad, un pueblo o una aldea que no cuenten con un cementerio. Algunos son muy famosos, como el cementerio del Padre Lachaise de París. Esta ciudad de los muertos es una más de las atracciones turísticas de la Ciudad Luz, como se conoce a la capital de Francia. Es un cementerio muy antiguo que los turistas visitan para descubrir las tumbas de los famosos. Allí yacen, entre otros, los músicos Federico Chopin y Georges Bizet, Samuel Hahnemann, el inventor de la homeopatía, la cantante Edith Piaf, apodada el Gorrión de París, y la renombrada María Callas. Algunas tumbas son majestuosas, otras son sencillas, y a muchas ya las ha destruido el tiempo. Un cementerio muy dramático está en Perú, en el Callejón de Huaylas, donde se encontraban las ciudades destruidas por el terremoto y aluvión del 31 de mayo de 1970. La visión es sobrecogedora. Miles de toneladas de rocas y tierra cubren totalmente las casas, edificios y templos de las que fueran las pintorescas y apacibles ciudades de Ranrairca y Yungay, donde yacen sepultados sus casi 25.000 moradores. Muchos han muerto en las guerras que la humanidad ha sufrido desde la más remota antigüedad. Un cementerio famoso que lo recuerda es el de Arlington, Virginia,
donde yacen los norteamericanos que ofrendaron sus vidas por su patria. Otro, no menos famoso, es el Gettysburg, Pensilvania, que alberga a los muertos de la Guerra Civil. De vuelta en Francia, encontramos el cementerio de Verdun, en el mismo campo de batalla donde los cadáveres de alemanes y franceses se apilaban en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Hay monumentos funerarios que son verdaderamente imponentes. Uno de ellos es la tumba de Lenin, en la Plaza Roja de Moscú. Otro es el de Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la patria turca, en Ankara, su capital. Uno más, el de Napoleón Bonaparte, en Les Invalides, París, y otro más, el imponente edificio de la tumba de Constancia, construida por su padre, el emperador Constantino, en la Vía Nomentana de Roma. A muchos de estos monumentos, por su imponencia, se los denomina mausoleos, nombre tomado de la tumba de Mausolo, rey de Halicarnaso, que figuraba entre las originales 7 maravillas del mundo antiguo. Probablemente las tumbas más grandes del mundo son las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, en pie desde hace 4000 años, y no menos famoso fue el sepulcro del faraón Tutankamón, con su enorme riqueza intacta, que fue descubierto en 1922 por Howard Carter, después de varias campañas arqueológicas en el Valle de los Reyes en Egipto. Hablando de este milenario país, Egipto y la muerte han estado siempre unidos. Una de las primeras cosas que vienen a nuestro recuerdo tan pronto lo mencionamos son las momias. Se denominan momias a los cadáveres de seres humanos o de animales que mediante embalsamamiento o por circunstancias naturales se han mantenido en aceptable estado de conservación mucho tiempo después de la muerte. Las momias humanas naturales más antiguas son las egipcias de los períodos Nakada. En Europa, la más antigua conocida es la de Otzi, nombre que le dieron a los restos de un habitante de los Alpes italianos de la Edad de Bronce y que fue descubierto por el montañista Helmut Simon en 1991. La causa de la conservación del cadáver fue la frialdad extrema y perpetua de la región donde el individuo falleció. Se han hallado momias naturales también en Dinamarca, Inglaterra, China, Colombia, Irán, México, Argentina y muchos otros lugares. Algunas antiguas culturas han dado, en variadas ocasiones a lo largo de la historia, una gran importancia a la conservación de los cadáveres de sus difuntos como parte de sus ritos y costumbres funerarias. Las momias artificiales más antiguas del mundo son las de la cultura Chinchorro, la cual se estableció en el sur del Perú y el norte de Chile, región donde se desarrolló la cultura arica. También se encontraron momias artificiales en las montañas de Salta, Argentina. El antiguo Egipto es el ejemplo más conocido de una cultura que efectuaba la momificación ritual de sus muertos, con la intención de conservarlos el mayor tiempo posible, usualmente por razones religiosas, es decir, por la creencia de que mientras el cuerpo existiera, su alma estaría todavía viva en alguna parte. El libro de los muertos, o Perien Eru, libro para salir al día, es un texto funerario compuesto por un conjunto de fórmulas mágicas o sortilegios, Rau, que ayudaban al difunto en su estancia en la Duat, esto es, el inframundo en la mitología egipcia. Allí tenía que superar el juicio de Osiris y viajar al Aaru, según la mitología egipcia. Quizá el párrafo más famoso e importante del libro de los muertos sea el capítulo 125, titulado Fórmula para entrar en la sala de las 2 Maat, en el cual el difunto se presenta ante el tribunal de Osiris con el objeto de que se pese su corazón, es decir, su conciencia y moralidad y, para que superada la prueba, pueda continuar su camino en el mundo de los muertos hasta alcanzar los fértiles campos de Aru. Dicho capítulo contiene las llamadas confesiones negativas,
es decir, declaraciones de inocencia que el difunto realizaba ante los dioses del tribunal a fin de justificar sus acciones personales. No hice esto o no hice aquello, soy puro, soy puro, soy puro. Por supuesto, si Osiris lo aceptaba así, le abriría el camino a un estado deleitoso. Esta idea, que campeaba en el mundo antiguo, está reflejada, por ejemplo, en la película épica Gladiador. En ella, este personaje muere por sus heridas, pero la película concluye con un final feliz, con el héroe atravesando un hermoso campo en dirección a una tierra bienaventurada. Sin embargo, el cine no solo presenta a los antiguos yéndose a gozar de la gloria, sino que el cine actual y las creencias populares nos hacen creer que los que se mueren en realidad no mueren, sino que abandonan los problemas y los desencantos de esta vida para ir a un estado superior y envidiable. No podemos dejar de mencionar el tema de la reencarnación. Una conocida actriz, hace no mucho tiempo, declaraba en el reportaje concedido a una revista: «Yo soy católica, pero creo en la reencarnación. Ya averigüé que esta es mi tercera vida. Primero fui una princesa egipcia, luego una matrona del Imperio Romano, y ahora me reencarné en actriz». La fe en la reencarnación de origen hinduista está cada vez más extendida en el mundo. Y ligado con el mismo presupuesto está toda la creencia en el espiritismo, una doctrina filosófica nacida en Francia a mediados del siglo XIX. Según su fundador, es la ciencia que trata la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo corporal. El término espiritismo surgió como un neologismo creado por el francés Allan Kardec para nombrar específicamente la doctrina de los espíritus, que presentó en una cantidad de ideas recopiladas y codificadas por él en 1857 en el Libro de los Espíritus. Por la misma época, en 1848, en una modesta casa en Hydesville, un pueblo del estado de Nueva York, las hermanas Catherine y Margaret Foss comenzaron a comunicarse mediante golpes con el supuesto espíritu de un buhonero muerto y enterrado en el sótano de su casa. Más tarde, estas mujeres inventaron un tablero que dio origen a la Ouija, que se llamó originalmente un telégrafo de los muertos. El nombre de Ouija viene porque generalmente el espíritu responde sí a la primera pregunta: ¿hay alguien ahí? Recordemos que sí en francés es oui y en alemán ja. Hoy la idea de que más allá de esta vida y otra vida está presente en la mayoría de las personas, fomentadas por las películas y las tradiciones populares. Ya lo había señalado el rey Salomón en su libro, que es un compendio de sabiduría. Para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida, y su fin está entre los muertos. Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto, porque los vivos saben que han de morir. ¿Qué es la muerte? ¿Una amiga o una enemiga? Sabemos que ella nos vendrá a buscar algún día, esperado o inesperado, que será inevitable aunque luchemos contra ella. Hemos visto hasta aquí la grandiosidad de algunos monumentos funerarios y aunque muy brevemente también hablamos de libros antiguos que enseñan cómo comunicarse con los muertos. Pero hoy, como antaño, también hay esa misma clase de libros, solo que en una mayor cantidad. Hay libros oscurantistas, hay libros espiritistas, y no faltan los que adquieren un tinte científico, como el famoso Vida después de la vida de Raymond Moody.
que popularizó la idea de una luz al final del túnel. Pero es significativo que científicos de la Universidad de Maribor, en Eslovenia, después de haber estudiado el caso de 52 pacientes con paro cardíaco, llegaron a la conclusión de que la luz que ven es causada sencillamente por un aumento del dióxido de carbono causado por el paro de la respiración. El mismo aumento de dióxido de carbono causó la misma sensación a personas que lo han padecido al subir a grandes alturas. Podemos comparar todos esos libros como mapas que tienen errores y que los llevarán a un destino diferente al que usted quería llegar. Fue diferente el destino del pueblo de Israel. Sus monumentos funerarios siempre han sido muy modestos y su libro, es decir, la Biblia, ha sido el que tiene la mayor cantidad de luz para iluminar la oscuridad del misterio de la muerte. Si usted es un cristiano que acepta que la Biblia es la verdad y que ella es la autoridad en un asunto tan delicado como el misterio de la muerte, le resultará muy revelador y gratificante lo que veremos en los minutos siguientes. ¿Qué es la vida? Para poder definir qué es la muerte, tenemos primero que ver cómo define la Biblia el fenómeno de la vida, porque solo los vivos mueren. En el relato bíblico, el hombre llegó a la existencia por un acto creador de Dios. Leamos en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Aquí hay una ecuación matemática. Al polvo de la tierra se le añade el aliento de vida y el resultado es un ser viviente. Analicemos cada uno de estos tres elementos buscando su significado, no solo en nuestro idioma, sino también en las lenguas bíblicas. Es fácil entender lo que surgió del polvo de la tierra. Fue el cuerpo humano, perfectamente construido por el supremo artista. El esqueleto, los músculos, el corazón y todo el sistema circulatorio, el aparato digestivo, los ojos, los oídos, las manos, los pies, en fin, cada órgano estaba listo para funcionar e interactuar con los otros en armonía. Así como esta pequeña pero potente computadora, una maravilla capaz de hacer asombrosas tareas. Pero el cuerpo humano, así como esta computadora, estaba inactivo, inerte. En otras palabras, sin vida. Para muchas personas todavía hoy una computadora es un elemento demasiado complejo para entender su funcionamiento, así que usemos algo más simple. Esta lámpara. Aquí está el cuerpo físico, y al igual que el hombre recién creado, así como esta computadora, está sin vida. Claro, usted ya sabe lo que hay que hacer para que esta lámpara tenga vida, y lo haremos. Aquí está. Ahora tenemos luz. Está viva. Y lo mismo ocurre cuando encendemos la computadora. Dios hizo lo mismo con aquel cuerpo. Sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Note cómo aparecía este versículo en las versiones o traducciones más antiguas de la Biblia. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en ánima viviente. En una traducción católica dice que llegó a ser el hombre ser animado, al igual que en italiano. La diferencia con otras traducciones es que la suma del cuerpo más el espíritu llegan a ser un alma o ánima viviente. ¿Por qué lo digo? Recuerde que ánima es una palabra latina que significa movimiento. Cuando hablamos de dibujos animados, queremos decir un dibujo que se mueve. Lo que quiere decir este versículo es que el hombre comenzó a moverse.
Cuando analizamos este versículo con los términos originales en los cuales se escribió la Biblia, encontramos dos palabras muy reveladoras. La primera de ellas es la palabra ruaj, que aparece aquí traducida del hebreo como aliento de vida. En otras partes del Antiguo Testamento aparece traducida como espíritu. La palabra equivalente en el Nuevo Testamento, originalmente escrito en griego, es pneuma, que se traduce como espíritu. Es interesante recordar que de esta deriva también la palabra neumático, porque tiene aire en su interior. Hoy podríamos compararlo a la electricidad, que fue la que le dio vida a esta lámpara. Así como la electricidad proviene de una usina generadora, el filósofo griego Aristóteles defendía la existencia de un primitivo motor inmóvil. Para el creyente, Dios es ese motor. Dios es la usina generadora de vida. Ahora bien, este espíritu no tiene identidad ni existencia autónoma. Es simplemente el aliento de vida que Dios insufla sobre la materia inerte a fin de darle vida, o la electricidad que entra en esta lámpara para que se produzca la luz. ¿Qué en cuanto a la palabra alma? En hebreo es nefesh y su equivalente en griego es shigé. Este término también aparece en el relato de la creación del hombre como ser viviente. Es decir, el alma no designa una parte constitutiva del ser humano, sino su totalidad. En la Biblia, alma equivale a persona. El ser humano no tiene un alma, sino que es un alma viviente. En otras palabras, algo que se mueve. Llega a serlo gracias al aliento de vida que Dios le da. Volvamos al ejemplo de esta lámpara. Tiene en sí misma todos los elementos físicos necesarios para producir luz. No obstante, no tiene luz en sí misma. Otro tanto ocurre con nuestro cuerpo. Tiene todo lo necesario para vivir, mas no vive por sí mismo. Podemos reunir todos los elementos que constituyen un cuerpo y colocarlos a todos, cada uno en su respectivo lugar. Mas no por eso se convertirá en un ser viviente. Así como esta computadora que es perfecta en todo su interior, pero no funcionará mientras no le dé la corriente. La corriente eléctrica tiene la energía para producir la luz, pero tampoco es luz en sí misma. Únicamente cuando la energía eléctrica entra en contacto con la lámpara, pasa a través del cable que tenemos luz. Lo mismo puede decirse de los seres vivientes. El espíritu, el aliento de vida que Dios da, tampoco es una entidad viviente de ninguna clase. Recién cuando el aliento de vida opera en el cuerpo del hombre, tenemos un alma viviente, es decir, un ser viviente, una persona. Ni el cuerpo sin el espíritu, ni el espíritu sin el cuerpo tienen vida por separado. Un ser humano no es una sumatoria de partes, sino un todo indivisible. Es un cuerpo animado por el aliento de vida de Dios, que recibe a cada instante el milagro de la vida de manos de su Hacedor. ¿Y qué en cuanto a la vida de los animales? El sabio Salomón lo aclaró también de esta forma. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos. Así que el hombre no es superior a los animales. Note que hombres y bestias tienen el mismo aliento de vida. ¿Qué es entonces un ser vivo? Un perfecto organismo que se mantiene en movimiento gracias a la vida que procede de Dios, así como un electrodoméstico o esta misma lámpara funciona mientras se halle enchufado a la corriente eléctrica y a la corriente eléctrica celestial. Ya sabemos qué cosa es un ser vivo. Ha llegado ahora el momento para que hablemos de la muerte. En un lenguaje muy poético, mientras da sabios consejos a los jóvenes,
Salomón también describe el final de la vida. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Antes que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Acuérdate de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la polea del pozo. ¡Qué figuras significativas! Antes que se rompa el cordón de plata, antes que se quiebre la vasija de oro, joven, adulto, anciano, acuérdate de Dios, antes que el cántaro que va a buscar agua se rompa contra la fuente. Se nos está presentando la verdad de que algo que era bonito se rompe, se deshace, que ya no existirá más. Y así concluye. Volverá entonces el polvo a la tierra, como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. El espíritu no es una entidad que sobrevive al desvanecimiento del cuerpo. Este ruaj que vuelve a Dios en el momento de la muerte es similar a lo que ocurre cuando yo corto la corriente de esta lámpara. La luz ha desaparecido, porque ya no recibe más la electricidad. El apóstol Santiago lo dijo en muy claras palabras. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero hay quienes creen lo contrario. Sin embargo, la Biblia no enseña que el espíritu del hombre tenga una conciencia y que vaya al encuentro de su Creador tras abandonar el cuerpo en el momento del deceso. No pretendo darle una clase de electrónica, pero permítame recordarle que en esta lámpara tenemos dos cables y hay dos contactos en un enchufe, porque, dicho en forma muy sencilla, lo que hay aquí se llama corriente eléctrica. ¿Por qué se llama corriente eléctrica? Porque es un flujo, una corriente de electrones. La corriente eléctrica es el paso de electrones desde el polo negativo al polo positivo. Dios es la usina de vida y el hombre recibe la corriente de vida todo el tiempo en que Dios la provee. Cuando Él la corta, se apaga la luz de la vida y sobreviene la muerte. La única fuente es Él, y sin Él no hay absolutamente ninguna posibilidad de vida. Muchos creen que el alma es inmortal, pero esa no es la enseñanza de la Biblia, porque hay varios textos que indican lo contrario. Por ejemplo, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Esta misma expresión está en inglés, francés, portugués, etc. Sin embargo, las traducciones modernas dicen, la persona que peque morirá. Nos dan la razón al confirmar que alma es igual a persona. De hecho, en Números capítulo 6, versículo 6, leemos la expresión persona muerta. La palabra traducida como persona es nefesh, es decir, que la Biblia habla del alma muerta. El alma no es inherentemente inmortal, nada en el ser humano lo es. Toda la persona llega a la vida cuando nace y toda la persona muere. ¿A dónde van los muertos? ¿Saben algo de los vivos? Note con qué claridad Salomón expuso el estado inconsciente de los que mueren. Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin, y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría.
También Job asegura que los fallecidos no saben nada de lo que ocurre con los que quedaron en esta tierra. Todo el capítulo 14 del libro que lleva su nombre es muy revelador. Citemos solo este versículo. Si sus hijos reciben honores, él no lo sabe. Si se les humilla, él no se da cuenta. Dios no quiere la muerte. El Señor le pidió al profeta: diles, así dice el Señor, el Eterno: vivo yo que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios quiere lo mejor para nosotros. La muerte no es una amiga como algunas filosofías y ciertas religiones pretenden. Es una intrusa, es indeseable. Por cierto, cuando Jesús, a quien le habían avisado de la enfermedad de su amigo Lázaro, llegó a Betania, allí le confirmaron que ya hacía tiempo que había muerto. Con esta noticia y en presencia de sus discípulos, dice el apóstol amado que Jesús lloró. Es muy revelador que el versículo más corto de la Biblia exprese los sentimientos de nuestro Salvador. Si usted lee por completo el capítulo citado, notará que Jesús amaba a esa familia herida y sintió el mismo dolor que sentimos nosotros cuando perdemos a un ser querido. Pero también en este capítulo se nos dan detalles en cuanto a qué ocurre cuando una persona muere y además presenta la más grande de las esperanzas. Analicemos estos asuntos. En primer lugar, cuando le avisaron a Jesús de la enfermedad de Lázaro, esto respondió Jesús a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Jesús dijo que Lázaro estaba durmiendo, comparando de esta manera la muerte con un sueño. En la enseñanza bíblica, la tumba no es un lugar lúgubre, sino un lugar de transitorio descanso. Cuando por fin llegaron a Betania, todos acompañaron a Marta y María, las hermanas del muerto, hasta la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Señor, objetó Marta, la hermana del muerto, que ya debe oler mal, pues lleva allí 4 días. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, luego de orar, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. En otra oportunidad, Jairo, un dirigente de una sinagoga, vino a pedirle ayuda porque su hija estaba enferma. Jesús dijo que lo acompañaría a su casa, pero antes de que se pusieran en marcha, vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Noten la misma idea. Para Jesús, la muerte es un sueño, es algo trivial. Desafiando las burlas de la multitud,
Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. La resurrección fue posible porque el dador de la vida le volvió a dar el espíritu. El aliento de vida volvió y ella se levantó. Otro incidente que involucra a otro joven es el del hijo de una viuda de la aldea de Naín. Lo llevaban a enterrar en medio de la congoja popular. En camino al cementerio, el cortejo fúnebre se encuentra con Jesús. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Un refrán popular dice: mientras hay vida, hay esperanza. Y otro señala: todo tiene solución menos la muerte. Pero con Jesús, mi amigo, hasta la muerte tiene solución. Entonces podríamos cambiar así los refranes: todo tiene solución, hasta la misma muerte. Aunque ya no haya vida, todavía te queda la esperanza. Y hay algo también inmortal. Son las palabras que Jesús le dijo a Marta. Las mismas palabras que aseguran que ni la muerte puede separar a los que esperamos a nuestro Salvador. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Los primeros cristianos sufrieron violentas persecuciones a manos del Imperio Romano. Por eso las palabras del apóstol Pablo eran un consuelo para quienes iban a morir o habían perdido a un ser querido. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Note que Pablo vuelve a usar la palabra dormir. Para él está claro, los muertos están durmiendo. Pero, ¿despertarán algún día? Claro que sí. Pablo agrega: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos despertarán cuando venga Jesucristo. El mismo apóstol también anticipa que morirá decapitado, pero no tiene miedo. Yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él sabe que, juntos con los que creemos actualmente, nos levantaremos en un día que todavía está en el futuro. Esto mismo se le aseguró al fiel profeta Daniel. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. El profeta es como un guerrero que depone la armadura, al cual se le asegura el triunfo. Cuando murió, no se fue al cielo como pretendió la película Gladiador. Se fue a dormir para levantarse cuando Jesús regrese. Esto estaba tan arraigado en la fe judía que hasta los criminales lo sabían. El ladrón arrepentido, compañero de agonía en la cruz, lo reconoció como Señor. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pidió recompensa inmediata. Estaba dispuesto a esperar en la tumba hasta aquel día
cuando el rey tome su trono. Es una lástima que una traducción prejuiciada y tendenciosa haya agregado un qué inexistente en el original. La respuesta de Jesús debe leerse tal como la vemos, felizmente, en la versión Reina Valera del año 2000. Entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. El sentido es: hoy, cuando todos me rechazan, tú eres el que me reconoce. Por eso te lo aseguro, tal como lo has pedido, en aquel día estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué consuelo extraordinario a la hora de morir! Miles de mártires cerraron sus ojos con la misma esperanza. Millones de cristianos pueden hacerlo hoy, de la misma forma, con esperanza. Ni el ladrón esperaba ir ese viernes al cielo, ni Jesús fue al cielo. Cuando murió, descansó en la tumba hasta la mañana del primer día de la semana, ocasión en la cual volvió a la vida. Cuando María Magdalena, la primera en verlo resucitado, se acercó a él, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta el tercer día, Jesús todavía no había ido al cielo. Así que de haber sido dicha tal cual algunos pretenden la promesa al ladrón, tal cual aparece en las traducciones, mencionadas traducciones erróneas, Jesús le habría mentido. Pero este es un programa de evidencias. Así que necesitamos detenernos un momento para pensar en las evidencias. ¿Es la falta de una evidencia una evidencia? Por supuesto que sí. Si yo compro un terreno y contrato toda la tecnología moderna para hacer las exploraciones necesarias para verificar si hay petróleo en mi terreno, y después de todo el trabajo los técnicos no encuentran petróleo, la evidencia es que en mi terreno no hay petróleo. Si un testigo dice que vio matar un hombre y luego el muerto aparece caminando por la calle, está claro que el testigo dio un informe falso. Si todos los muertos que menciona la Biblia, que tuvieron la dicha de volver a vivir cuando el Señor o uno de los profetas los resucitaron, hubieran estado en algún lugar deleitoso, habrían contado visiones fantásticas de lo que vieron. Pero el silencio es la norma de todos ellos. Nada vieron, nada tienen para contar. Estuvieron durmiendo. Nada saben. Algunos de ellos los acabamos de comentar y de otros ni hemos hablado. El caso de Lázaro es demoledor. Estuvo 4 días muerto. Si hubiera ido al cielo, habría visto cosas tan maravillosas que habría libros enteros narrando su experiencia. Pero no hay ni una sola línea. Si usted ya tuvo la oportunidad de pasar una mini vacación de 4 días en un lugar paradisíaco, seguramente lo recuerda muy bien. Un buen fin de semana no es fácil de olvidar. Y si uno tiene amigos, con seguridad les contará entusiasmado lo que vivió, animándolos a que vayan al mismo lugar. Pues si Lázaro estuvo en el cielo, cuando regresó a Betania, podría haber pasado noches enteras en cautivantes relatos, pero no contó nada a sus amigos. No podemos ni siquiera pensar que Lázaro se estuvo quemando por 4 días en el infierno, porque era un hombre justo, por lo que la otra opción es el paraíso. Así que si se fue al cielo y allí pasó unos días maravillosos, debe haber sido una injusticia traerlo de vuelta a la tierra, traerlo de nuevo para que pasara las penurias que todavía tenemos que pasar los mortales. Amigos, la evidencia es concluyente. No hay ninguna evidencia de que haya vida después de la muerte. Solo la habrá cuando Jesús regrese y por medio de la resurrección haga una nueva creación. No tiene sentido apelar a la intercesión de los muertos en nuestro favor o que nosotros creamos que podemos hacer algo por ellos. Cuando alguien muere en pecado, no va al infierno.
Ningún justo, nadie justo va a la presencia del Señor. Ambos, el malo y el bueno, quedan en sus sepulcros hasta el día del juicio y la resurrección. Así lo afirmó Jesús. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Cuando llegue la hora, saldrá el buen ladrón de la tumba para encontrarse con Jesús y comenzar a vivir en el paraíso. También resucitará el otro ladrón para descubrir lo que se ha perdido y recibir la condenación, es decir, sufrir la segunda muerte, que es la aniquilación definitiva, tal como lo podríamos estudiar si el tiempo nos permitiera en Apocalipsis capítulo 20. La muerte es ya un enemigo vencido. Jesús la derrotó y todos los que confían en Él ya tienen la promesa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No hay por qué temer. Basados en la Biblia, al final de nuestro camino no tenemos la incertidumbre de no saber a dónde vamos, sino la esperanza de la vida eterna. Y recuerde, Lázaro era un amigo de Jesús y Él viajó para despertarlo. También nos despertará a nosotros si hoy somos sus amigos. ¿Es usted amigo de Jesús? Espero que así sea. Por el contrario, si todavía no la empezó, comience hoy mismo a buscar su amistad. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. La evidencia es clara. Los muertos duermen a la espera de la venida de Jesús. Que cuando Él regrese, usted y yo podamos levantarnos e ir con Él para vivir eternamente a su lado. Lo espero en el próximo programa para continuar descubriendo otras evidencias que sorprenden.